Tardes, hermanos. Si abren sus Biblias en la carta a los Gálatas, capítulo 5. Carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 16 y 17. Y antes de leer los versículos, quiero hacerles una pregunta. Y es la siguiente. Iglesia, ¿por qué como cristianos seguimos pecando? Nuevamente, ¿por qué como cristianos seguimos pecando? El día de hoy mi anhelo es que mientras meditamos en este pasaje, no solo seamos exhortados, sino principalmente avivados por el Espíritu Santo para la gloria de Dios. Gálatas 5, versículo 16 y 17, y voy a leer hasta el 21. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Oremos. Padre Santo, venimos delante tuyo, reconociendo que tú eres nuestro Dios, el único Dios verdadero, el 3 veces santo. Y venimos a ti, Señor, para adorarte y alabarte, Señor, mientras meditamos en tus misericordias y en tus bondades, Señor. Y Padre, te pedimos que mientras te alabamos y te adoramos en este servicio, tú obres en nosotros. Tú obres en nuestros corazones por medio de tu Santo Espíritu. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso con nosotros. Ayúdame, Señor, dame facilidad de palabra para darme a entender y que esta palabra tuya penetre los corazones de mis hermanos y seamos avivados como un solo cuerpo, Señor, para traerte gloria, Señor, con vidas cambiadas, transformadas, que son testimonio y la manifestación tuya en nosotros. Gracias te damos. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. ¿Por qué como cristianos seguimos pecando? Creo que todos sabemos la respuesta simple, que es porque somos pecadores. Y esto es correcto. Pero quiero que juntos meditemos y profundicemos en esto que Pablo les está diciendo a los Gálatas. Porque saber únicamente la respuesta simple no nos ayuda mucho para la piedad. Es decir, no contribuye mucho para llevar una vida digna del llamamiento. Al contrario, a veces parece que esta respuesta simple solo nos ayuda a tener una buena excusa.
Así que el día de hoy, mientras vemos por qué seguimos pecando, veremos cómo el cristiano puede vivir guiado por el Espíritu Santo. Y lo veremos en 2 puntos en este sermón. Número 1, el llamado. Y número 2, el espíritu contra la carne. Título del sermón: Andad en el Espíritu, parte 1, entendiendo la santificación. Punto número 1, el llamado. Versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu. Pablo llamó a los Gálatas a estar firmes en la verdad y pureza del Evangelio en los versículos del 1 al 6, en este mismo capítulo. Y también los llamó a estar alertas ante cualquier estorbo. Versículo 7. Por lo que ahora Pablo continúa el llamado a los Gálatas diciéndoles: por esto mismo anden en el Espíritu. O como si dijera: así que les digo, vivan por el Espíritu. Pablo ya concluyó que el amor es la prueba de la fe y también el cumplimiento de la ley. Y ahora está Pablo desarrollando y uniendo esto: estar firmes en el Evangelio puro y el amor como el cumplimiento de la ley, con la idea de andar en el Espíritu o vivir por el Espíritu. En otras palabras, los Gálatas debían entender que el fruto del amor es una manifestación de andar en el Espíritu y que esta está íntimamente relacionada a estar en la verdad del Evangelio. Porque, hermanos, si alguien no está en el Evangelio verdadero, será imposible que dé fruto. Hay un dicho que dice, ¿verdad?, que no le puedes pedir peras al olmo, ¿verdad? Así. Si alguien no está en el verdadero Evangelio, será imposible que dé fruto. En otras palabras, si alguien no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu morando en él. Es decir, que los Gálatas debían entender que la dependencia del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, si en verdad habían creído, era fundamental para su vida. En otras palabras, que si su fe era verdadera, habían sido sellados con la promesa del Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo era quien moraba y obraba en su corazón mediante el Evangelio, como aprendimos en el catecismo. Los Gálatas debían creer que no solamente a otros, sino también a ellos, Dios les daba gratuitamente el perdón de pecados, la justicia eterna y la salvación solo por gracia y en virtud de los méritos de Cristo. Y Pablo quiere que los Gálatas entiendan que andar en el Espíritu es la manifestación de la fe verdadera. Voy a repetirlo. Pablo quiere que los Gálatas entiendan que andar en el Espíritu es la manifestación de la fe verdadera. Ahora, mis hermanos, ¿qué es andar en el Espíritu? En la carta a los Colosenses, Pablo, después de explicar las diferencias entre la vida antigua y la vida nueva en Cristo, define la vida nueva en Cristo como andar en el Espíritu o vivir, y lo define como estar llenos de la palabra. Él dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros.
enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. En pocas palabras, el apóstol quiere que entiendan que como cristianos debían ser llenos de la palabra de Dios. El apóstol quiere que sean llenos de la palabra de Dios. Hermanos, Pablo ya les dijo que la prueba de la fe es el amor y que el cumplimiento de la ley es el amor. Y ahora el apóstol los llama a que anden en el Espíritu, es decir, que los llama a que vivan según el llamado que han recibido y que muestren la obra de Dios en sus corazones, siendo guiados por el Espíritu, dando fruto. Vean unos versículos más adelante en Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. El apóstol Pablo quiere mostrarles muy bien cuál es el fruto del Espíritu y qué significa andar en el Espíritu. En aplicación para nosotros, es necesario que fortalezcamos y crezcamos en esta doctrina. Porque esta es la promesa que nos debe guiar y consolar, que somos templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mora en el creyente. Porque nuestro Señor Jesucristo no nos ha dejado solos. No nos dejó solos nuestro Señor, mis hermanos. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Esta es la base de nuestra santificación, que el Espíritu Santo mora en el creyente. El Espíritu de Cristo mora en el creyente verdadero. Y el apóstol Pablo va a dejar claro que en nuestras fuerzas no podemos. Jonathan Edwards, quien fue uno de los teólogos más brillantes y usados por Dios durante el gran avivamiento del siglo XVIII, escribió 70 resoluciones. Y en su introducción reconoció que él por sí mismo era incapaz sin la ayuda de Dios. Y parafraseando, él dijo: me doy cuenta de la realidad que soy incapaz de hacer cualquier cosa sin la ayuda de Dios. Humildemente le pido que por su gracia me permita mantener estas resoluciones hasta el punto que estén de acuerdo con su voluntad por causa de Cristo. Hermanos, debemos entender como creyentes que si en verdad hemos creído, entonces ya hemos recibido al Espíritu Santo. Y eso significa que podemos y debemos ser guiados por Él. Porque recordemos que por la fe verdadera participamos de Cristo y de todos sus beneficios mientras somos santificados, como lo enseñó nuestro hermano hace un momento. Participamos de todos sus beneficios como hijos de Dios. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Esta doctrina es muy importante y tan solo ignorarla o desconocerla nos lleva a contristar el Espíritu Santo que mora en nosotros. Tan solo ignorarla o desconocerla
nos lleva a contristar el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y personalmente creo que en gran parte seguimos pecando porque desconocemos la doctrina y la obra del Espíritu Santo. Hermano, ¿qué crees del Espíritu Santo? ¿Qué crees del Espíritu Santo? El Catecismo en la pregunta 53 dice que con el eterno Padre e Hijo es verdadero y eterno Dios, y que viene a morar en mí, para que por la verdadera fe me haga participante de Cristo y de todos sus beneficios. Pablo ya se los dijo a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por la fe recibimos la promesa del Espíritu. El Espíritu morando en el creyente. Los Gálatas debían entender que su comportamiento debía ser controlado por el Espíritu de la misma forma que nosotros debemos entenderlo hoy. Y por eso Pablo les dice, digo pues, andad en el Espíritu. La palabra andad tiene la connotación de ocuparse, moverse o vivir. Y es que finalmente el apóstol les está haciendo un llamado a vivir o a conducirse en el Espíritu. Esto es como moviéndose en un sendero, como en un camino ya marcado, un camino ya marcado por Cristo, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, después de ser bautizado, dijo, después de ser bautizado, Él fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y hermanos, a todas las pruebas y tentaciones respondió, escrito está. Escrito está. Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. El Señor nos ha marcado el camino y nos ha dicho qué debemos hacer. Estar llenos de la palabra para enfrentar las pruebas de la vida. Cantábamos este último himno, esta es mi historia, ¿verdad? Esta es mi historia de salvación. Y hemos recibido los beneficios. Nosotros podemos caminar estas pruebas, mis hermanos, como con un compañero, no solos. Y es que Pablo ya les dijo que han sido receptores del Espíritu Santo. Por eso él dice, digo pues. En otras palabras les dice que den muestra de una capacidad que ya tienen. O dicho de otra manera, que deben tener si es que han sido receptores del Espíritu Santo. Pablo los está exhortando a ocuparse de vivir como partidarios o como seguidores de Cristo. Andad en el Espíritu. Pablo les dice lo mismo a los romanos. Vayan conmigo al capítulo 8 de Romanos, versículo 6. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y en el versículo 9 les dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y vean el versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos. Andad en el Espíritu. Hemos visto el punto número 1, un llamado a vivir en el Espíritu. Ahora veamos el punto número 2, el Espíritu contra la carne. Versículo 16, segunda parte. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo está usando un tono de exhortación en casi toda la carta. Pero llegando a este punto, él hace un énfasis en la manifestación de su fe. Como si dijera, si en verdad han creído, ya han recibido al Espíritu Santo. Entonces vivan así, guiados por el Espíritu Santo. Pero noten, hermanos, Pablo añade a este mandato positivo de andad un mandato práctico negativo. Él dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. En otras palabras, como si dijera, si ustedes andan en el Espíritu, estarán alertas para no satisfacer los deseos de su carne. Si ustedes andan en el Espíritu, estarán alertas para no satisfacer los deseos de su carne, la cual solo busca ocasión o una oportunidad de satisfacción, como lo vimos en el sermón pasado, como desde un centro de mando, está solo esperando la ocasión para que caigas. Así que si ustedes andan en el Espíritu, estarán alertas para no satisfacer los deseos de su carne. En otras palabras, Pablo les está diciendo con este llamado que si están ocupados de ser guiados por el Espíritu Santo, llenándose de la palabra, difícilmente serán sorprendidos satisfaciendo su carne. Jonathan Edwards, estando consciente de su incapacidad y de su necesidad de Cristo y su necesidad de ser guiado por el Espíritu Santo, escribió en la resolución número 12, él dice, tomo la resolución de que si me deleito en algo como una gratificación para mi orgullo o vanidad, o en cualquier medida, inmediatamente la rechazaré. Si algo satisface mi orgullo o mi vanidad, inmediatamente lo rechazaré, él dice. La humildad para reconocer la dependencia a Cristo es fundamental en un creyente. Es primordial reconocer esa dependencia. Pero al mismo tiempo, esta humildad genuina debe provocar una diligencia para ser llenos de la palabra. Si tienes la humildad y reconoces que tú no puedes y reconoces tu incapacidad, entonces esta humildad te debe de llevar a una diligencia, ¿verdad? Que te hará ser un buscador de la palabra. Y escuchen la resolución 61 parafraseada. Él dice, estoy resuelto a que no daré ocasión a que la negligencia que encuentro en mí
afloje mi mente de estar completamente llena de la palabra. Es decir, Él está diciendo, estoy resuelto a que no daré oportunidad a mi carne, es decir, a la negligencia que está aún en mi carne, que esto sea algo que afloje mi mente de estar completamente lleno de la palabra de Dios y firmemente colocada en mi relación con Dios. Y agrega, tampoco daré ocasión a cualquier excusa que pueda yo buscar. Y dejarme ser guiado por mi negligencia. Hermanos, que Dios nos ayude a ser cristianos con convicciones y resoluciones como estas, de ser llenos de la palabra para ser guiados por el Espíritu de Cristo. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pablo ahora añade una explicación a los Gálatas. Una explicación de por qué les da este mandato positivo seguido de un mandato negativo de no satisfacer la carne. Él les da un porqué. Y lo agrega en un tono como si les estuviera diciendo, Gálatas, no podrán hacerlo de otra forma. Y para nosotros, Iglesia bíblica por su gracia, no podrán hacerlo de otra forma. Es decir, que este porqué no deja alternativa al creyente más que andar en el Espíritu. Escuchen cómo lo dice otra traducción, este versículo. Porque nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del Espíritu y el Espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza carnal. Los dos se oponen. Y escuchen, por eso resulta que ustedes no están haciendo lo que realmente quieren. Hermanos, al hombre natural le cuesta trabajo resignarse cuando le dicen que no puede hacer algo. Si alguien te dice, tú no puedes hacer algo, oh, parece un reto. Parece un reto y no, sí puedo, ¿verdad? Al hombre natural le cuesta trabajo resignarse cuando le dicen que no puede hacer algo, es decir, que no está dentro de su capacidad. Incluso lo toma como un reto, porque esto hiere su orgullo. Pero de la misma forma el creyente también le cuesta trabajo aceptar que la vida cristiana debe ser en dependencia de Cristo. Porque mis hermanos, ya hemos sido capacitados, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Pablo está instruyendo a los Gálatas en esta doctrina, la oposición de la naturaleza carnal contra el Espíritu. Parafraseando la confesión en el capítulo 15, dice, porque aunque la santificación es efectuada en el hombre en su totalidad por Dios, esta aún es incompleta en esta vida. Y todavía hay algo de corrupción en cada parte. Y por esto hay una continua guerra. La carne lucha contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Hermanos, saber esto es muy importante para la vida en la fe. Para que nosotros tomemos esta exhortación como para nosotros. Andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Igualmente, Pablo le dice esto a los romanos en el capítulo 7, en el versículo 24.
Él concluye: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y más adelante Él continúa en Romanos 8, versículos 6 y 7, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los Gálatas debían entender que como cristianos aún había un remanente en ellos, corrupto, y que seguirían pecando, pero que esto sería más si no estaban alertas, andando en el Espíritu, llenos de la palabra, teniendo cuidado de no alimentar la carne, de no satisfacer la carne. Así también nosotros es importante que profundicemos en esta doctrina del Espíritu Santo. Porque es por medio de la obra del Espíritu Santo que mora en nosotros y la palabra con la que nosotros somos alimentados, fortalecidos y que vamos siendo capacitados cada vez más. Cuando damos la bendición pastoral, esto es en gran parte lo que tenemos en mente y lo que nosotros como iglesia debemos tener en mente. Que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, escuchen, os haga aptos. En otras palabras, nos capacite en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Así que, mis hermanos, algo en qué pensar. Si en verdad hemos sido unidos a Cristo y hemos nacido de nuevo, entonces debemos exponernos a la predicación de la palabra lo más que podamos, porque ésta nutre nuestra alma y es así como nuestro Dios nos capacita, es así como Él nos hace aptos para que hagamos su voluntad, para que cuando vengan las pruebas, la palabra que mora en nosotros y el Espíritu Santo no nos deje caer, nos sostenga. Por esta razón, el cristiano verdadero desea la palabra, tal como un niño recién nacido que desea la leche materna, para que por ella crezca para salvación. Primera de Pedro 2:2. Y es, mis hermanos, nuestro Dios de paz, quien resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, quien nos santifica por completo, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él va a completar la obra en nosotros, la obra de santificación. Y es por medio de la palabra y su Espíritu Santo. Y esto solo es posible en Cristo, en dependencia y guiados del Espíritu Santo, es decir, guiados por su palabra y Espíritu que mora en todo creyente verdadero. Martin Lloyd Jones decía que ignorar la doctrina del Espíritu Santo, escuchen, solo ignorar la doctrina del Espíritu Santo y menospreciar la predicación es apagar el Espíritu. Nos está diciendo ya muchísimo con esto. Solamente ignorar la doctrina del Espíritu Santo y menospreciar la predicación es
apagar el Espíritu Santo. Porque cuando dice en 1 Tesalonicenses, no apaguéis al Espíritu, no menosprecies las profecías, el apóstol Pablo lo está diciendo en el contexto de la predicación de los pastores, donde Dios, el Espíritu Santo, había colocado a los tesalonicenses. Así que sin desviarme mucho, como aplicación para nosotros, vamos a encontrar mucha oposición siempre que se trate de llenarse de la palabra. Vamos a encontrar mucha oposición, mis hermanos, mucha. Cuando no será que estás cansado, o estás afanado, estás agotado, o alguna pequeña pelea familiar. Vas a encontrar mucha oposición cuando se trate de llenarse de la palabra. Y ya sea que asistas a un estudio o a que tú mismo hagas un devocional familiar o asistir el domingo al servicio o que ores, vas a encontrar mucha oposición. Así que padres, hermanos, líderes de sus casas, traigan a sus familias. Nos toca como padres, como líderes, guiar a nuestras familias, a pesar de todo. Traigan a sus familias, a sus hijos creyentes y no creyentes. Expóngalos, procuren exponerlos a la palabra enseñada y predicada cuantas veces y oportunidades haya. No importa la edad que tengan, no importa. Aprovechen lo que Dios en su providencia les ha dado. No acepten ninguna excusa por negligencia. Un día tus hijos se irán de tu casa y tú quieres que se vayan como creyentes firmes en la fe. Así que, mis hermanos, no descansemos de guiar a nuestras familias. Aplicación número 2. Es necesario conocer nuestra debilidad en la carne. Pero también es necesario conocer quiénes somos en Cristo. Es decir, entender que por la verdadera fe somos participantes de Cristo y de todos sus beneficios. Como dice 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Esto nos debe animar a vivir en el Espíritu y aprender que separados de Él no podemos. Y podríamos decir muchas cosas acerca del peligro de no andar en el Espíritu y de satisfacer la carne. Muchas cosas, múltiples ejemplos. Pero voy a mencionar solo uno como ejemplo. Un pecado escandaloso que Pablo va a tocar más adelante y va a ser el primero que va a tocar. Todos sabemos que el adulterio es pecado. Séptimo mandamiento. Sin embargo, hoy en día, hasta un gran predicador de sana doctrina cae en este pecado escandaloso. Con todo el conocimiento que pudiera tener, cae en este pecado escandaloso. Sí, mis hermanos, desde un pastor o predicador de 70 años que se cita como ejemplo de predicación bíblica, hasta un hermano recién convertido. Ambos pueden caer en este pecado. Pero escuchen, solo unos caen públicamente. Y hago énfasis en públicamente porque nuestro Señor dice que cualquiera que mira con codicia ya adulteró en su corazón.
Y es que este pecado no siempre sale a la luz. Pero ¿qué hay de este mismo pecado cuando aún permanece a nivel de la vista o de los pensamientos? ¿Continúa siendo pecado? Sí. Continúa siendo pecado. Y lo mismo podríamos decir acerca de otros pecados que Pablo menciona más adelante, como la idolatría, las enemistades, los pleitos, los celos, la ira, contiendas, envidias y cosas semejantes a estas. Y Pablo dice que estas cosas son las manifestaciones de la carne. Es decir, el fruto de vivir satisfaciendo tu carne. Entonces regreso a la pregunta inicial: ¿por qué seguimos pecando con pecados como estos o semejantes? O en otras palabras, ¿por qué seguimos batallando con nuestros afectos o con nuestro carácter? Solo hay dos respuestas, mis hermanos. Número uno, si eres cristiano, quizá es porque desconoces esta doctrina, la doctrina del Espíritu Santo, y no ves la importancia vital de llenarte de la palabra de Dios. Y de esta manera entonces vives contristando el Espíritu y en el mejor de los casos con una vida tibia, pasando mucho tiempo enredados en las cosas de este mundo, satisfaciendo la carne. Así que, mis hermanos, ¿cuánto pasas alimentando tu carne? Televisión, celular, espectáculo del mundo. ¿Cuánto tiempo pasas alimentando tu carne? ¿Y cuánto pasas alimentando el Espíritu? ¿Cuánto tiempo pasas leyendo la palabra de Dios, meditando en ella, orando, ayunando o cantando música espiritual? ¿Cuánto tiempo pasas? Es necesario, mis hermanos, que recordemos el primer amor, cuando fuimos llenados, sellados con el Espíritu Santo. Cuando tenías hambre de la palabra como un bebé, cuando querías decirle a todo mundo de tu fe. Pues, mis hermanos, ahora que ya no somos bebés, nos corresponde a nosotros avivar el fuego, llenarnos de la palabra. Es necesario avivar el fuego. Y si no lo hacemos así, entonces es necesario que nos arrepintamos. Las palabras de nuestro Señor a la iglesia de la Odisea son muy fuertes. Él dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, la segunda respuesta. ¿Por qué seguimos pecando? Y es que quizá no has nacido de nuevo. Quizá no hayas sido regenerado. Quizá no tienes hambre de la palabra y quizá hasta te incomoda orar. Y quizá no te molesta ni te incomoda cada vez que pecas. Así que si ese es el caso, no te engañes. Como Pablo mismo le dijo a los corintios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, es decir, no te engañes. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así es que, si esa es tu condición y no tienes hambre de la palabra y te estás dando cuenta,
Es necesario que te arrepientas ahora de pecar contra el santo Dios. Y es necesario que pongas tu confianza y tu fe en Cristo como tu Señor y único Salvador, el único que te puede liberar de la esclavitud al pecado y el único que te sostiene en las pruebas. Cuando andas lleno, cuando andas en el Espíritu. Pablo exhortó a los Gálatas con la misma advertencia que a los Corintios, que como cristianos siempre aplicamos a otras personas. Pero no olvidemos que Pablo les estaba hablando a la iglesia de Galacia, a un cuerpo local de creyentes como este, porque él no sabía quiénes eran creyentes. Y como buen predicador hace la advertencia. Él les dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así, mis hermanos, ahora para terminar, quizá podríamos agregar varios consejos prácticos y genuinos, por ejemplo, contra este pecado de adulterio. Podríamos agregar varios consejos, porque las tentaciones no van a faltar. Por ejemplo, debemos recomendar vestirse piadosamente tanto a mujeres como a hombres. Pero la regulación de la vestimenta la dejaré ahí, ya que podríamos caer en legalismos al intentar regular la vestimenta. Pero lo que sí podemos decir es que cada uno dará cuentas a Dios, como por ejemplo, con qué intenciones te vistes. ¿Lo haces para llamar la atención a ti o por vanidad? Es importante autoexaminarnos, porque debemos saber que aún provocar el tropiezo de otro creyente al vestirte sensual, ya seas un hombre o una mujer, tiene responsabilidad delante de Dios. Ya sea que lo hagas intencionalmente o no. Así que, mis hermanos, los tropiezos siempre estarán. Por lo que si no andamos en el Espíritu, aún con consejos o con barreras o consejos prácticos, podemos caer y terminar satisfaciendo la carne. Es decir, mis hermanos, en otras palabras, debemos estar alertas u ocupados de andar en el Espíritu, porque si no caeremos aún con la vista. El comentarista dice, si fuéramos cuidadosos para actuar bajo la dirección y el poder del Espíritu bendito, aunque no fuésemos liberados de los estímulos externos y de la oposición de la naturaleza corrupta que queda en nosotros, esta no tendría dominio sobre nosotros. Si fuéramos cuidadosos para actuar bajo la dirección y el poder del Espíritu bendito. Aún con todos los estímulos externos y toda la oposición que hay en la naturaleza corrupta que aún queda en nosotros, esta no tendría dominio si fuéramos cuidadosos de andar en el Espíritu. Así que, mis hermanos, ya para terminar, y como consuelo al creyente genuino, si te encuentras batallando y te das cuenta que sigues fallando y te encuentras pensando, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Puedes decir como Pablo a los romanos, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Y debemos reconocer y saber que no hay nadie que haga el bien y no peque.
Porque ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Proverbios 29. Porque incluso aún los mejores hombres, siendo engañados por la corrupción que habita en ellos, junto con la tentación, pueden caer en grandes pecados y provocaciones. No existen los superhombres. Tal como David y Pedro cayeron. Sin embargo, Dios, en el pacto de gracia, dispuso misericordiosamente que los creyentes que pequen y caigan de esta manera sean renovados mediante el arrepentimiento para salvación. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y todo esto está sustentado por su pacto eterno. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Jeremías 32:40. Gálatas 5:16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Oremos. Padre Santo, venimos delante tuyo, Señor, reconociendo, Señor, que tú eres nuestro Dios, el Dios todopoderoso y soberano, Señor. Te alabamos y te glorificamos por quien eres, Señor. Y en especial te alabamos por tu pacto eterno, tu pacto de gracia, Señor, en el cual nosotros podemos encontrar perdón de pecados, salvación y vida eterna por medio de la obra de tu Hijo, Señor. Nuestro Señor y Salvador, nuestro Redentor, por medio de la obra de tu Espíritu. Padre Santo, te pido, Señor, que tú avives a esta iglesia, Señor. Avives el espíritu de todos y cada uno de los aquí presentes, Señor. Gracias te damos. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.